Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, les va a mover el corazón. Hoy vamos a hablar de Serkan y Özge, y sobre ese momento que, sin que ellos lo supieran en ese instante, cambió sus vidas para siempre. ¿Listos para ser transportados a ese instante crucial? Si todavía no lo han hecho, les animo de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita, porque aquí siempre traemos historias que inspiran, emocionan y nos hacen reflexionar. Prepárense para una narrativa que los atrapará desde la primera palabra. Imaginen esto, una tarde cualquiera, quizás un poco gris, en la bulliciosa ciudad de Estambul. El aire olía a sal marina y a la promesa de nuevas historias, pero para Serkan, la rutina se había convertido en un manto pesado. Serkan, un arquitecto con una mente brillante cuyas estructuras se alzaban imponentes contra el cielo de la metrópoli, poseía sin embargo un corazón un poco cerrado por las decepciones del pasado. Los fracasos sentimentales habían erigido muros de cautela a su alrededor, haciendo que su vida personal pareciera menos sólida y organizada que sus propios planos. Se encontraba en su oficina, un santuario de orden y precisión, inmerso en la complejidad de planos y maquetas, donde cada línea y cada ángulo tenían un propósito definido. La pasión por su trabajo era tan palpable como el polvo de madera en el aire, una fuente constante de satisfacción. Pero en su vida personal, las cosas no parecían encajar con la misma armonía. Buscaba estabilidad, un amor que le devolviera la fe en las relaciones, esa construcción sólida que pudiera resistir el paso del tiempo y las inclemencias de la vida. Sin embargo, la rutina y la cautela, como cimientos poco profundos, le impedían dar ese paso adelante, esa expansión arquitectónica de su alma hacia el otro. Mientras tanto, en otro rincón de la misma vibrante Estambul, Özge, una joven artista con un espíritu libre, cuya alma danzaba al compás de emociones que a menudo parecían demasiado intensas para el lienzo, luchaba por hacerse un nombre en el competitivo mundo del arte. Su sensibilidad desbordante era su mayor tesoro y a la vez su mayor desafío. Soñaba con expresar a través de sus lienzos y esculturas las emociones que la vida le regalaba, tanto las alegres que la hacían vibrar como las dolorosas que la dejaban con el alma en vilo. Su camino estaba marcado por la perseverancia inquebrantable, esa llama interior que se negaba a extinguirse, y una esperanza férrea en que algún día su arte sería reconocido y, sobre todo, comprendido. Anhelaba que sus creaciones no fueran solo objetos de contemplación, sino puentes hacia la empatía, espejos donde otros pudieran reflejar sus propias vivencias. Sus mundos, en apariencia tan distantes, mundos de líneas rectas y estructuras versus explosiones de color y forma, no parecían tener puntos en común, pero el destino, como un escultor paciente y caprichoso, tejía sus hilos invisibles con una maestría que escapaba a toda lógica. La chispa que encendió todo sucedió en un evento inesperado, algo que en ese preciso instante podría haber parecido insignificante, una anécdota fugaz en la marea de la vida cotidiana. Pero como una pequeña semilla en tierra fértil, estaba destinada a desencadenar una cascada de eventos que alterarían irrevocablemente el curso de sus existencias. Fue durante una exposición de arte benéfica, una de esas noches donde la gente acude por compromiso social, por la oportunidad de lucir sus mejores galas, o simplemente por solidaridad con la causa, pero que a menudo, en medio del murmullo de las conversaciones y el brillo de las copas, se convierte en un caldo de cultivo inesperado para encuentros fortuitos que cambian la vida. Serkan, presionado amablemente por un amigo que insistía en que debía salir de su zona de confort y ver algo más allá de las vigas y los pilares, asistió al evento con pocas expectativas y una dosis saludable de escepticismo. Su mirada paseaba sin gran interés por las obras expuestas, reconociendo quizás la técnica, admirando la audacia, pero sin sentir esa resonancia profunda que buscaba en secreto. Hasta que de repente su recorrido se detuvo en seco. Era un cuadro que lo cautivó. No era por su técnica revolucionaria o sus colores vibrantes y estridentes, sino por algo mucho más sutil, algo que se filtraba desde el lienzo como un suspiro contenido. Era la profunda melancolía que emanaba, una tristeza serena pero palpable, la historia que parecía contar sin necesidad de palabras, una narrativa silenciosa que hablaba directamente a su alma. En ese instante sintió una conexión extraña, como si el artista hubiera logrado plasmar en esa superficie bidimensional algo de lo que él mismo sentía en lo más profundo de su ser, esas emociones que él, en su afán de control y racionalidad, había aprendido a mantener a raya. Mientras tanto, al otro lado de la sala, Özge estaba allí,
una mezcla de emoción nerviosa y expectación recorriendo su cuerpo, observando con una atención casi febril la reacción del público ante su obra. Era la primera vez que exponía en una galería de cierto renombre, un hito significativo en su incipiente carrera, y la incertidumbre, esa compañera fiel de todo artista en sus inicios, la carcomía. Cada rostro que se detenía frente a su cuadro era un mundo de posibilidades, un juicio inminente. Notó a un hombre parado frente a su obra, no de pasada, sino absorto. Su expresión no era de mera curiosidad, sino de una profunda reflexión, casi una introspección forzada por lo que veía. Era Serkan. Sus ojos, por un instante efímero pero cargado de significado, se encontraron a través de la sala, y una corriente eléctrica, sutil pero inconfundible, pareció recorrer el aire entre ellos. Él, impulsado por una curiosidad que hacía mucho tiempo no sentía, una chispa de interés genuino que se negaba a ser apagada por su habitual reserva, se acercó a ella. No sabía exactamente qué decir, su torpeza habitual, esa falta de fluidez social que a menudo lo aquejaba, amenazaba con apoderarse de él y arruinar el momento. Pero la mirada sincera de Ozge, esa mezcla de fragilidad y fortaleza, le dio el valor que necesitaba para dar el siguiente paso. Ese es increíble, logró decir Serkan con la voz un poco ronca, el esfuerzo por articular palabras claras evidente. Tragó saliva y prosiguió, me siento identificado. Como si hubiera capturado algo que no sabía que estaba ahí. Ozge, sorprendida por la honestidad cruda y la vulnerabilidad implícita en sus palabras, sintió un calor extenderse por sus mejillas. Una sonrisa tímida, pero genuina, se dibujó en sus labios. Gracias, respondió su voz teñida de gratitud y asombro. Me alegra muchísimo que mi obra le haya llegado así. A veces uno plasma lo que siente y espera que, de alguna manera, resuene en otro. Ese fue el inicio de todo. Lo que comenzó como una conversación tímida, un intercambio de palabras cautelosas y miradas que lo decían todo, pronto evolucionó hacia un diálogo más profundo. Hablaron de arte, de sus aspiraciones, de los sueños que los impulsaban a seguir adelante, y de las pequeñas batallas diarias que cada uno libraba en su propio terreno. Descubrieron con una creciente fascinación mutua, que a pesar de sus diferentes profesiones y estilos de vida, compartían una visión del mundo sorprendentemente similar, un anhelo profundo por la autenticidad, una sensibilidad que les permitía ver más allá de las apariencias superficiales y conectar con la esencia de las cosas. Serkan, acostumbrado a la rigidez de las estructuras, a las líneas rectas y a la lógica implacable de las matemáticas en la arquitectura, se vio fascinado por la libertad creativa y la fluidez emocional de Ozge. Y Ozge, que vivía rodeada de un torbellino de emociones, de colores y texturas, encontró en la calma, la estabilidad y la perspectiva pragmática de Serkan un refugio inesperado, un ancla en medio de sus propias tormentas internas. El momento que verdaderamente cambió su historia para siempre no fue un evento grandilocuente, ni un golpe de suerte espectacular sacado de la galera de los cuentos de hadas. Fue, en realidad, un acto de valentía silenciosa pero profunda de ambos, una decisión consciente de abrirse al otro. Para Serkan fue atreverse a bajar la guardia, a desmantelar, aunque fuera un poco, las murallas que había construido alrededor de su corazón. Fue mostrar una vulnerabilidad que había mantenido oculta durante años, temeroso de ser herido de nuevo. Fue abrirse a la posibilidad de que existiera algo más allá de sus expectativas preconcebidas, de que la vida pudiera ofrecerle una conexión genuina y enriquecedora. Para Ozge fue confiar en esa conexión incipiente, en la promesa que sentía en la mirada de Serkan, en la posibilidad de que alguien pudiera entender no solo su arte, sino también su esencia, sus miedos y sus esperanzas más íntimas. Fue la decisión de permitir que alguien entrara en su mundo, un mundo que hasta entonces había protegido con celo, un santuario de creatividad y emociones que rara vez compartía. Ese instante de conexión, de reconocimiento mutuo, fue el punto de inflexión, el catalizador silencioso de un cambio profundo. A partir de esa noche mágica, sus encuentros se volvieron más frecuentes, más intencionados. Un café aquí, una cena improvisada allá, paseos por la ciudad al atardecer, dejando que las luces de Estambul iluminaran sus conversaciones. Descubrieron pasiones compartidas que antes permanecían latentes, esperando ser desenterradas, el amor por la buena comida, esa alquimia de sabores que podía transformar un simple plato en una experiencia, la fascinación por las viejas películas, esos relatos atemporales que contaban historias universales, la alegría serena de perderse en las páginas de un buen libro, viajando a través de mundos creados por otros. Serkan comenzó a ver el mundo a través de los ojos de Ozge,
redescubriendo la belleza en los detalles cotidianos que antes pasaban desapercibidos, esas pequeñas maravillas que solo una mirada sensible podía captar. La vida, que antes le parecía una estructura predecible, adquirió nuevos matices y colores. Ozge, por su parte, encontró en la perspectiva de Serkan, en su enfoque metódico y su capacidad de análisis, una nueva forma de enfocar sus propias creaciones, una base sólida sobre la cual edificar sus sueños artísticos, un equilibrio entre la pasión y la estructura. Por supuesto, hubo desafíos, porque ninguna relación humana está exenta de ellos. Sus vidas no eran perfectas y los miedos e inseguridades inherentes a la condición humana siempre acechaban en las sombras, listos para poner a prueba su incipiente conexión. Serkan todavía luchaba con las cicatrices de sus experiencias pasadas, y Ozge a veces se sentía abrumada por la intensidad de sus propias emociones. Pero en lugar de alejarse, de dejarse vencer por las dificultades, se apoyaron mutuamente con una fuerza renovada. Serkan aprendió a navegar en el mar de emociones de Ozge, ofreciéndole un puerto seguro y comprensión, mientras que Ozge encontró en la pragmática serenidad de Serkan un ancla firme en los momentos de duda y agitación. Ese momento en la exposición se convirtió en el punto de inflexión, el catalizador de una transformación personal para ambos. Serkan dejó de ser el arquitecto solitario, absorto en su mundo de líneas y ángulos, para convertirse en un compañero que valoraba la espontaneidad, la pasión y la belleza de lo imperfecto. Ozge dejó de ser la artista insegura, temerosa de su propio talento, para convertirse en una mujer que creía firmemente en su arte y, sobre todo, en su capacidad de amar y ser amada. Lo verdaderamente fascinante de esta historia, y lo que la hace tan universalmente conmovedora, es cómo algo tan simple como una conversación genuina, un encuentro casual y una conexión sincera pueden alterar el curso de una vida, reescribiendo el guión que uno creía tener escrito. No se trata de cuentos de hadas idealizados, sino de la cruda y hermosa realidad de cómo dos personas, cuando se encuentran en el momento adecuado y están dispuestas a abrirse, a ser vulnerables, a tender puentes en lugar de levantar muros, pueden influirse mutuamente de maneras profundas y duraderas, creando algo más hermoso y fuerte de lo que jamás hubieran imaginado por separado. Ese momento en la exposición para Serkan y Ozge fue la llave que abrió la puerta a un futuro que ninguno de los dos había imaginado, un futuro construido sobre la base sólida del amor, la comprensión mutua, el respeto y el apoyo incondicional. Un futuro donde la arquitectura de sus vidas se fusionaba con el arte de sus almas. Así que, en resumen, hemos explorado la conmovedora historia de Serkan y Ozge, dos almas que se encontraron en una noche de arte, bajo el brillo de las luces de Estambul, y descubrieron que, a pesar de sus diferencias aparentes, tenían mucho más en común de lo que jamás hubieran imaginado. Hemos visto como un simple encuentro, un instante de conexión humana y la valentía de ser vulnerables, de mostrarse tal como eran, puede ser el catalizador de un cambio profundo y positivo en sus vidas, marcando ese momento como el instante que cambió su historia para siempre. Su conexión, nacida en la casualidad de una exposición benéfica, se convirtió en el inicio de un viaje compartido, demostrando que el amor, la comprensión mutua y la apertura de corazón pueden transformar la realidad, construyendo puentes sólidos donde antes solo había soledad. ¿Y a ustedes, qué les ha parecido esta historia? ¿Han vivido ustedes algún momento que sientan que cambió su vida para siempre, un instante de conexión que los transformó de formas inesperadas? Me encantaría leer sus experiencias, sus reflexiones y sus propias historias en los comentarios de abajo. No olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también se inspiren con estas narrativas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Tenemos muchas más narrativas esperando a ser contadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.